Hermanos y amigos que hoy nos conectamos una vez más a este miércoles de testimonios. Hoy estoy impactado porque vamos a conversar, vamos a presenciar lo que es la obra de Dios en un hombre, lo que es la obra de Dios en una mujer, lo que Dios es capaz de hacer por encima de la ciencia, por encima de todo ser viviente. El poder de Dios es inigualable. Estoy conversando con la hermana María Estrada y con Abraham, el hijo de nuestra hermana María. Y hoy ellos nos van a contar qué ocurrió, cómo vive Abraham. Para su asombro, Abraham vive sin corazón. Escúchelo bien y usted se va a dar cuenta hoy más que nunca sobre las cosas que Dios hace. Bienvenida, hermana María y Abraham. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, amado pastor, y a toda la audiencia en la cual vamos a testificar del poder maravilloso y de la gracia de Dios en la vida de las personas, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. La hermana María, perdóneme, la hermana María es del Perú y ella está radicada en Madrid. Entonces, cuénteme, hermana, cómo se inició el embarazo de Abraham. O sea, su embarazo de Abraham. Amén, pastor. En aquel entonces, Dios me habló por medio de la oración de que yo estaba embarazada y que yo tenía un niño en mi vientre y era varón, y me dijo que Abraham le pusiera como su amigo en la tierra. Obviamente yo nunca tuve síntomas de embarazo, ni me imaginé, ni en sueño, ni nada, pero fue una oración que Dios me habló. Y luego para la ciencia, el primer mes salía que no tenía nada, que el vientre estaba limpio, estaba el útero limpio, no había nada, no había gestación, no había nada. Pero después me volvieron a sacar pruebas, me mandaron a sacar ecografía, y pues efectivamente ellos constataron que lo que yo les había dicho que estaba embarazada era verdad. Hermana, pero Desde ahí, aparte de que le dijo Dios que usted estaba embarazada, también le dijo el nombre que el niño iba a llevar. sí, me dijo que Abraham le pusiera como su amigo en la tierra. Y Y que me iba a dijo que ser, hemífero. y que iba a ser Es un ennífero. hemífero, es una palabra, pastor, que yo nunca lo entendí. Y pregunté mucho a muchos siervos que llegaban hasta del extranjero, a hombres que yo estaba en mis primeros pasos en el Señor, a hombres que yo veía más maduros en la fe, y me decían que no habían oído nunca nada. Usted le Búsquenlo, dijo, dice, usted le dijo sí. a su esposo inmediatamente que estaba embarazada. Sí, y yo bajé yo fui a mi oración en la segunda planta, y cuando bajé le digo, Dios me ha hablado y me ha dicho que estoy embarazada, y él se rió y me dice, ¿cómo está tú embarazada, muchacha? Le digo, sí, dice el Señor que estoy embarazada y que tengo un niño, y que Abraham le pusiera como su amigo en la tierra. Y ahí Y, fue que mi esposo me fue a comprar un té de esos que venden de embarazo en la farmacia, y el té salía dudoso. Y yo le digo, ¿y esto qué es? ¿Sí o no? Y él me dice, dale dudoso. No, le digo, acá tiene que salir que sí, porque yo sé que Dios me habló, Dios me habló. Y él volvió a comprar otro test y salía que sí. Ahí fue que yo me fui a hacer. Yo, de frente me fui yo a pasar por el control de las embarazadas. O sea, yo me salté el protocolo que hay en los hospitales de ir primero a la médica cabecera, y luego ella te deriva si estás embarazada. No, yo me fui de frente a hacerme, porque a mí, como Dios me había dicho que estaba embarazada, pues yo le creí a Dios y me fui a hacer el control, y ellos me dijeron que yo no tenía nada en la barriga. Que me examinaron y me dijeron, usted no tiene nada, ¿y por qué ha venido usted aquí? Entonces tenía que haber pasado por medicina, y medicina tenía que haberle dicho, constatar que está embarazada y pasarnos para su control aquí. Usted no. Yo
sabía que ellos iban a decirme siempre que no. Y yo volví pasando 2 semanas al mismo control y quedé registrada que yo había ido. Entonces me dice, señora, usted usted acá figura que usted ha venido tal fecha. ¿Y usted a qué viene ahora? Le digo, a controlar mi embarazo. ¿Cuál embarazo? Usted no tiene nada. Y ahí fue que me preguntaron, ¿y a usted quién le ha dicho que está embarazada? Y claro, yo dije que Dios me había hablado y para ellos era eso una locura. ¿Cómo que Dios le había dicho que vaya a hablar? Y ellos como para que yo ya no volviera, me mandaron a sacar una ecografía que yo tenía que pagarle en un privado. Como para decir, pues ahora gasta y constata y ya no vuelvas. Y yo me fui, me dieron la orden, yo me fui a sacar una ecografía privada. Y ahí salió que estaba embarazada y la semana que yo tenía. Wow, wow. ¿Y usted llegó a decirle a la iglesia como El testimonio que usted mismo estaba día, embarazada? el mismo día que Dios me lo habló, porque me tocaba dirigir la oración de la ofrenda. Y antiguamente cantábamos un coro del himnario. Y yo ahí aproveché, en un domingo, una iglesia llena, el domingo por lo general ahí va mucha gente, eso era en Perú, y le puse como testimonio de lo que Dios me había hablado. Y mi esposo me dice, mira, has dado testimonio público ante una iglesia llena y has dicho nombre y has dicho sexo. Yo le Wow. dije, yo no tengo duda alguna, porque cuando hay, varón, cuando hay intimidad, tú sabes cuándo es la voz de Dios y cuando es la voz del Espíritu. Yo le dije, sí, le he puesto como testimonio. Y ahí lo puse, mi barriga iba creciendo. Algunos creían y algunos no hasta que vieron la barriga. Y ahora ellos estaban esperando para ver si iba a ser varón, como yo había testificado. Nació el niño, 9 meses, Sí, con muchas complicaciones. mucha, pastor. Pero como yo ya tenía una primera niña y me decían que los embarazos siempre son diferentes, entonces yo pensaba que mi complicación era porque era un embarazo diferente. Y cuando Wow. nació el niño, del primer día que nació en el hospital, yo vi que entregaban a todas las madres parturientas a sus niños y a mí no me entregaban. Entonces yo pregunté por qué no me traían a mi hijo y me dice que tiene que venir un médico a hablar con usted. Digo, pero está vivo mi hijo, sí está vivo. No vamos a decir nada hasta que venga el médico. Por la noche vino un médico, me trajeron al niño y el médico me dijo, mira, el niño nació con muchos problemas. ¿Pero qué problema? Problema muy grande y nosotros te decimos que el niño no va a vivir. El niño, es muy probable que en 24 horas el niño va a morir. Wow, 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 wow. Entonces, ¿usted le creyó o no le creyó a ese doctor? No, obviamente, porque yo había oído la voz de Dios y ahora yo preguntaba a Dios. Mi pregunta era, yo le decía, Señor, yo no he pedido un hijo, tú me lo diste, me diste el nombre, me dijiste que era varón, yo le he puesto como testimonio, pero usted no me ha dicho que se iba a morir. Pero Wow. claro, claro, en el momento de la noticia que te dan, yo no me acordaba de la palabra hemífero, pero mi esposo me decía, ¿tú has escuchado bien o te ha dicho que es hemisferio? Un hemisferio. Le digo, no, no, hemisferio nada, yo sé lo que he oído, hemífero. Wow, Pero yo wow. no sabía hasta después de los años que ya Dios me reveló lo que significaba, pero en ese momento yo no lo supe, varón, no lo U- supe. Usted tuvo que salir de la provincia donde usted vivía para Lima, la capital, con el niño. Sí, pastor, porque yo luego que, obviamente ellos vieron que el niño no murió en 24 horas, después como a mí me hicieron una cesárea, me dieron el alta pasando unos días y yo me fui a un médico, a un doctor particular que teníamos que pasaba las revisiones de niños sanos a mi hija y aquel doctor me dice, mira, que era de mucha confianza, me dice, mira, el niño tiene grandes problemas cardíacos, es por lo que yo puedo escucharle. Me dice, mira, llévatelo mejor a Capital, ahí hay más especialistas, me dice, y llévalo para que lo vean allá en el hospital del niño. Me dice, ese es un instituto nacional de alto nivel de complejidades, de casos médicos de niños. Llévalo allá, me dice, allá a ver qué es lo que te dicen, porque el médico privado era un médico que veía medicina general de los niños. Y entonces nosotros viajamos a Capital, pastor,
a ese Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Y qué le dijeron ahí? La conclusión del caso, después de muchas revisiones, de muchas pruebas, de muchas cosas que le hicieron al niño, me dijeron que el caso del niño era irreversible, era un niño que su situación cardiológica era que se iba a morir. Ahí fue cuando un médico me dijo, mira, ¿usted ha jugado la lotería? Le dije que no, yo no juego lotería. Me dijo, bueno, algunos compran para ganar y otros compran para perder. Pues a usted le ha tocado perder, el niño se le va a morir, pero nosotros le vamos a apoyar en todos los controles, en todas las medicaciones que él necesite hasta cuando él fallezca. Y así fue, ellos me facilitaron toda la medicación a través de unos cardiólogos que lo veían y me dieron la medicación molidita, las pastillas en microgramos, paquetitos, y él tomaba 16 paquetitos diarios de pastillas, pastor. Wow, wow, wow. Entonces, ¿qué le dijeron en la capital? ¿Qué le faltaba al niño? ¿Qué no tenía? Ahí en ese Instituto Nacional de Salud del Niño, ahí no me dieron mucha explicación, solo me dijeron que su problema era muy grande, pero ahí no me explicaron nada todavía. Me dijeron que su problema era muy grande solo, y que se iba a morir, no había posibilidad que él viva porque se iba a morir. Y no le hablaron de la... creo que ahí le hablaron de la arteria pulmonar. No, ahí no me hablaron ya después en otro hospital. Entonces, cuando ya ellos me dijeron, llévalo con tu pastilla a provincia, lo traes cada vez que te vamos a citar, y para que le demos más pastillitas, porque ellos le pesaban, lo molían y pesaban en microgramos las pastillitas, y me dijeron, pues no va a durar mucho, ya te lo decimos, no va a durar mucho, pues no, hasta que dure vienes tú, te vamos a seguir llevando el control hasta que pues va a fallecer. ¿Y la familia suya qué decía? Mi familia mía me decía, mira, estás maltratando ya mucho al niño. Ese niño, ya te han dicho los médicos, ha sido al mejor hospital donde atienden a casos de complejidad de niños, y ya te lo han dicho. Yo creo que ese niño tiene que descansar. Yo le dije, si Dios no me ha dado un hijo para que se vaya hoy ni mañana, Él no me ha dado. Wow. Él me ha dado un hijo para algo, con un propósito. Y ahora si Dios me muestra que se va a ir, pues a mí no me queda otra que aceptar la realidad de lo que Dios me diga, pero Él no me ha dicho nada. Y por lo tanto yo voy a seguir hasta donde Dios me diga que yo vaya. Si Dios me dice algo, yo voy a hacerlo, pero Él no me ha dicho que lo deje. Todos miraban con pena al niño, miraban como que ya era el último día que lo miraban. Y yo tiré para adelante, pastor, confiando en Dios y diciendo, Dios, tú sabes todas las cosas. Tu palabra dice que todo lo que acontece al cristiano va a obrar para bien. Algo hay en todo este propósito que tú tienes para con nosotros y mi familia. Somos una familia, pastor, con convicciones firmes en el Señor. Yo y toda mi casa servimos al Señor. Wow. Y en pleno trabajo, en pleno servicio a Dios, es que me vino este proceso, que ahora yo lo entiendo. ¿Por qué me vino, pastor? Porque yo conocí a Dios con mucha letra, conocí a Dios con la Biblia leída, pero yo no había hecho real a Dios en mi vida, no lo había palpado, que era real en mis carnes. Yo sabía que Él hablaba y yo no lo había oído. Yo sabía que Él existía, pero no lo había palpado. Pero cuando paso esto, yo puedo decir con convicción que Dios habla, que Dios es cercano, que Dios, el que dice que provee todo, lo provee todo. Ahora yo lo puedo decir con certificación, lo puedo decir con convicción, porque en todo este proceso Él me ha proveído todo, me ha suplido todo, no me ha hecho falta nada. ¿Y cuál fue el próximo paso que usted dio con toda esa negativa que había? Y con toda esa negativa, pastor, después ya de salir de ese hospital del niño, de ese hospital que me dijeron que era tenía un nivel un nivel donde había casos complejos, y me dijeron que se iba a morir, que su caso era irreversible. En mi provincia, donde yo vivo, en la ciudad de Chimbote, Perú, llegaron unos médicos especialistas, y entonces los llevé. Yo no sabía cómo Dios iba a obrar, yo sabía que Dios iba a obrar. Yo los llevé. Y me dijeron ellos, mira, llévalo a Capital,
pero ahora lo vas a llevar, me dice, a un centro, me dice, que se llama Instituto Nacional Especializado en Tratamiento Cardiovascular, INCOR, en Lima, Perú. Ese es un hospital que ve casos del corazón, me dijo. Ahí llévalo, esos son más especiales, ellos van a poder ver tu caso. Llegué a INCOR, lo llevé a INCOR, al Instituto de Tratamiento Médico Cardiovascular, y el jefe de cardiopediatría, puedo decir el nombre con toda confianza, porque él lo trató, el doctor Antonio Chión, nos hizo un gráfico, y nos dibujó un supuesto corazón así, medio raro, y nos dijo, mira, esto que tiene el niño aquí no hay en ningún otro ser humano, pero él lo tiene, pero ese orificio se va a cerrar y él va a morir, porque yo no te puedo decir cuándo, porque como no existe esto en otro ser humano, no sé si se cierra hoy, mañana, un año, 2 años, no lo sé, pero que se va a cerrar, me dijo. Entonces yo no sé cómo llamarlo, y él hizo una flecha, ese médico, una flecha, y le puso Dios, grande, una letra grande, lo puso Dios, dijo, esto solamente, me dijo, lo ha hecho Dios, me dijo, porque en otro ser humano no existe esto. O sea, el niño no se supone que debió estar vivo. No, el médico me dijo, mira, como no existe esto en otro corazón humano, no podemos decir si va a vivir, no va a vivir, pero yo creo que esto se va a cerrar. Yo como médico cardiovascular te digo que esto se va a cerrar y él va a morir. ¿Cuándo? Eso ya no te lo puedo decir. Ahí fue que le dijeron que no tenía arteria pulmonar. No, ahí me dijeron que su problema, me dijo él, es un corazón que carece de muchas cosas, me dijo, pero no me especificó más. Él enfatizó más en un agujero raro que había. Me dijo, esto es lo que lo mantiene vivo, y no le puedo decir cómo se llama, porque no existe en otro corazón. Por eso que él hizo la flecha y puso Dios. Me dijo, el problema es muy grave de tu hijo y su caso es irreversible. Eso me dijeron en aquel Instituto Nacional especializado en tratamientos cardiovasculares de mi país. Y ahí lo ingresaron en ese centro. Sí, pastor, ahí lo ingresaron. Él estuvo ingresado ahí muchas veces, pastor. Abraham estuvo ahí programado para cirugía por médicos especialistas que llegaban del extranjero. Llegó un grupo que se llama Novi de Estados Unidos a operar 5 casos raros. Abraham estuvo programado muchas veces, pastor, para que sea operado por ese grupo de comisión que prestaba ayuda para casos raros en mi país. Pero todas las veces que Abraham ingresaba para ser operado por ello, el Señor lo sacaba con fiebre desde el quirófano cuando entraba sano, o otras veces lo sacaba porque pillaba una infección. Wow. Entonces había cosas que no entendía. Luego vinieron otro grupo de Italia, un equipo especial que operaban de forma humanitaria casos raros de mi país. También pasó Abraham por esa lista de espera. Y nunca Dios permitió que ellas personas pudieran tocar. Entonces yo entendí, porque soy una mujer con mis convicciones muy claras, pastor, y mi fe en Dios. Yo entendí que no era por ahí donde Dios quería manifestarse en la vida de Abraham. Entonces yo comencé a decir, Señor, ahora, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Dime tú qué hago ahora. ¿Qué hago, Padre? Y un día en mi oración, porque Dios guardó silencio en medio de este proceso. Yo no digo que Dios me hablaba diario, no. Él guardó mucho silencio para observarme qué yo hacía, porque yo predicaba la palabra. Predicaba por las calles, me iba por los mercados, predicaba en la iglesia, donde yo iba, predicaba. Ahora yo tenía que vivir lo que había predicado, de aquel Dios que sana, de aquel Dios que salva. Yo tenía ahora que creerle a aquel Dios que yo estaba predicándolo de boca. Y que yo lo había conocido también la palabra. ¿En el instituto le dijeron si el niño iba a vivir o no? En el instituto del corazón me dijeron que su caso era irreversible. No había solución para él, me dijo. Y no le dijeron si había en otro país que podía atenderlo.
me dijeron que así lo llevara a cualquier país del mundo, no había solución para él. Eso me lo dijeron en el Instituto del Corazón de mi país, en INCOR. Y, No hay y, solución para... y aparte de ese agujero, ¿qué otra situación en algún momento en algún hospital le dijeron que tenía? Sí, eso ya fue cuando yo llegué a Brasil. Pero para llegar a Brasil, pastor, sabemos, el caso de Abraham es que Abraham pocas veces hizo gripe. Abraham siempre hizo bronconemonías, neumonías. Ese era su caso, su cuadro de Abraham siempre. Y había problemas para alimentarlo, tenía problemas para respirar. Antes de eso lo operaron en el 3 de junio del 1997, lo operaron de 3 hernias, aún cuando su problema era bastante grave, pero Dios permitió que lo operaran y salió en victoria, ¿no? Y en ese proceso, pastor, en ese proceso en la cual Abraham vivía el día a día, me topé yo en uno de esos viajes que hacía al Instituto del Corazón, me topé con con un cirujano cardiovascular torácico, que me enteré yo que ya no trabajaba en INCOR, en el Instituto del Corazón, pero él no sé por qué motivo llegó ahí a ese instituto. Y logré hablar con él y yo me enteré después que él fue el primer cirujano cardiovascular torácico que hizo la primer trasplante de corazón en el Perú. Y le hablé el caso, solamente con decirle yo el caso, él me dio una tarjeta y me dijo, búscame en tal clínica. Cuando yo pregunté por esa clínica, me dijeron, esa clínica es muy cara, es muy cara, es muy cara. Y yo fui sin ni un euro, sin ni un sol, perdón, sol es la moneda de mi país. Y me presenté ahí orando, obviamente, antes. Y aquel hombre me dijo, se preocupó muchísimo, muchísimo por nosotros, aún de si habíamos comido, fíjese a ese detalle, que no tiene nada que ver. Y él me dijo, mira, voy a pedir ayuda. Llamó en mi presencia de mi esposo y de mi niño que estaba pequeño, llamó a las mejores clínicas, que eran amigos, colegas de él, con la clínica donde él trabajaba, y pidió ayuda. Y todas las clínicas, que yo me reservo los nombres, pero los puedo dar, los No nombres es que los tengo. necesario. Vale, de esas mejores clínicas, él pidió apoyo y le dijo que si podían apoyarle. Y todos dijeron que sí. Todos dijeron que podían apoyarle. Y él, ese cirujano cardiovascular torácico, el que le digo que hizo el primer trasplante de corazón en mi país, dijo que sí. Pero hubo un contratiempo, que para esa cirugía de alta complejidad, en mi país, en aquellos años, no sé ahora, porque no volví nunca a Perú, desde que el Señor me sacó de allí, no volví nunca, estoy hablando casi 20 años. Entonces, en aquel tiempo, para ese tipo de cirugía de alta complejidad, no había el material quirúrgico necesario que él necesitaba y por lo tanto no se pudo hacer la cirugía. Ese médico no me iba a cobrar nada, ni medicamento ni nada. Me dijo, no puedo hacer la cirugía y se sintió tan impotente de no poder hacerlo. Pero yo entendí, aleluya, que Dios tenía algo más que esa oportunidad. Y esperé en Dios. Y Sí, hermana, pastor. después de ahí fue que usted fue a Brasil. Luego, pastor, ya en el hospital del INCOR, él siguió con sus tratamientos, ¿no? Entonces yo escuché que sacaban a pacientes al extranjero por medio del hospital del corazón. Entonces le hablé a la cardióloga tratante del niño que por qué no sacaban a mi hijo al extranjero, y me dijo que no había posibilidad, así lo llevar a donde sea, no, a él no lo pueden operar nadie, su caso es irreversible y preferimos, me dijeron, dar oportunidad a otro niño que tenga posibilidades de vivir, no al tuyo. Pero ¿cuáles eran el mayor inconveniente que ellos veían en el corazón del niño? ¿Le faltaban arterias? ¿Qué le pasaba? Sí, yo después me entero, yo lo supe todo porque en el Brasil fueron mucho más específicos, por eso es que yo le voy a dar todo el diagnóstico cuando yo llegue ya a la Ok, parte de Brasil, perfecto. ¿vale?
Ahora estoy yo, que me encuentro yo con esta cardióloga y le dije que me dé la oportunidad de sacar a mi hijo. Me dijo, no, él no puede salir, vamos a mandar, acá salen ni gente, pacientes con probabilidades de que vivan. Tu hijo no va a vivir, su caso es irreversible. Le dije que por favor me facilitara toda la documentación necesaria, todas las pruebas que yo iba a presentarme. Y me dije, ¿dónde presentan esto? Ella me dijo, en el hospital Rebagliati, el hospital, es un hospital, el nacional, el que mueve todas las demás centros de salud. Entonces yo le dije, facilíteme todos los informes clínicos, deme el último cateterismo que le hicieron, ¿no? O coronariografía se llama, también lo conocen por al cateterismo, me dio todo. Y ella me dio la dirección, me dijo, güey, llévalo, pero yo ya te digo qué te van a decir. Ellos, eso va a una junta de médicos y ellos van a ver que el caso no se puede. Y sino que el problema va a ser que para qué yo te he mandado siendo su médico tratante sabiendo el caso de tu hijo. Digo, le dije, déme usted los documentos que yo lo voy a llevar. Yo llevé los documentos y le puse las manos sobre esos documentos y le dije, señor, haz de estos documentos y tú direcciónalo donde usted quiera direccionarlo. Si usted dice que no, no. Si usted dice que sí, sí. Oré y me fui al Hospital Nacional Eduardo Rebagliati, que se llamaba en aquel tiempo, para que sea evaluado por un equipo de especialistas cardiólogos de allí. Ellos determinaban si mi hijo salía o no salía. Quiso Dios, pastor. Ellos me dijeron, toma este número de registro, es el número que entró a tu expediente, y toma este número de teléfono. Y yo viajé a la provincia. Me dijeron, dentro de un año llamas a este número, porque nosotros vemos tantos casos del Perú y hay expedientes de aquí al techo de esta oficina y tú estás en el último. Así que más o menos en un año llamas por teléfono, me dijeron, para ver por dónde va tu expediente. Y yo viajé a la provincia con el número de expediente y el teléfono. Y en la provincia fue Dios, en un momento de relación, de oración, fue Dios que me dijo, antes de los 3 meses, me dijo, llama a ese número que te han dado. Dije, mi esposo, llama a ese número. Dios me ha dicho que llame. Mi esposo me dice, nos han dicho dentro de un año. No, Dios ha dicho que llame hoy. Mi esposo llamó a ese número y le dijeron, ay, justamente íbamos a llamarle, porque el niño tiene que estar en 3 días aquí en Capital, porque el niño va a salir al extranjero. Wow. Y nosotros viajamos a Capital y efectivamente, pastor, nos dijeron, mira, hay 3 países del mundo que quieren el caso de tu hijo. Hay 3 países. Está el Hospital de Cirugía Cardíaca en Boston, me dijo. Ese es uno de los primeros departamentos de cirugía cardíaca en los Estados Unidos. Lo está pidiendo el caso de tu hijo. También está Cuba, me dijo. Pero no me explicaron, de Cuba no me dieron mucho más datos. Y también está el Hospital das Clínicas de Sao Paulo en Brasil. Pero el único que puede ya recibir al paciente ya es Brasil. Y me dijo, tú decides. Yo le dije, lo que sea más pronto. Y así fue como Dios comenzó a abrirme puertas, pastor. ¿Y qué pasó en Brasil? En Brasil lo operaron, me dijeron, mira, no sabemos por qué el Perú ha mandado este caso tan difícil, tan raro, pero me dicen, mira todo este hospital, vemos muchos casos complejos, pero el caso de tu hijo no se iguala a nada. Tu hijo tiene 1% de probabilidad que viva en la cirugía. Tú decides si te lo llevas como fue, me lo has traído, pero recuerda, 1% de que viva. Wow. Y lo cuando hablé con el Señor, y cuando hablé con el Señor varón, el Señor me dijo, mira a tu alrededor, ¿cómo has llegado tú aquí? Yo te he provisto de todo. Cuando yo digo todo, pastor, Dios me proveyó el pasaje de vuelo por Bari, una empresa aérea, para mi hijo y para mí. El Señor me pagó el impuesto de salida, el alojamiento, la alimentación por día, la movilidad, los taxis, los pasajes, los teléfonos, los medicamentos y hasta la cirugía. Fue antes pagado. Porque usted ni siquiera tenía casa propia. No, pastor. O sea, usted tenía pocos recursos. Muy pocos recursos. Mi esposo era un obrero, un vigilante.
¿Y qué le hacía a usted insistir en que llevara al niño a los lugares si le habían dicho donde quiera que no había probabilidad de vida? Pastor, yo sabía que mi hijo había nacido con un propósito y como yo predicaba donde la gente es visible, mi convicción era que a través del caso de mi hijo pudiera llegar el evangelio y el poder de Dios donde es difícil llegar con el evangelio. Yo decía, Señor, todos serán predicados, aún la ciencia tiene que ser predicada, sea por un caso o por otro caso, y que vea que tú eres real y que tú eres el que da aliento de vida y sostiene la vida de todo hombre. Amén, amén. Eso fue mi... ¿Qué procedimiento le ¿Sí? aplicaron en Brasil? En Brasil lo operaron muchas horas de cirugía y me dijeron así, su diagnóstico de él es un truncus arterioso tipo 1. Me dice, pero tenemos que realizarle 3 cirugías y no sabemos si él va a resistir. Le vamos haciendo 1. Si resiste, bien, si no, no. Pero antes de esto, pastor, me llevaron a conocer el lugar postoperatorio, donde para cualquier madre no es nada agradable ver la sala donde están los niños posoperatorios del corazón. Y me dijo aquel médico que me llevó a enseñar, aquí viene tu hijo después, si resiste la cirugía, viene acá tu hijo. Estará un mes, él no me dijo una semana, me dijo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. El tiempo que va a necesitar él acá, él se va a quedar acá y tú tendrás 5 minutos para verlo. Y cuando él me dijo eso, yo sentí una voz ardiente en mi corazón que me dijo, el espíritu, en 7 días yo lo saco de aquí. Y cuando aquel médico me dijo a mí, todo sentenciándolo los días de sufrimiento en ese lugar, pastor, ¿me está viendo? Sí, sí, sí. Y yo le dije, mira, yo en mi corazón dije, yo no recibo esa palabra, porque yo oí la voz de Dios, que en 7 días, ya mi esposo Hermana, viajó al pero Brasil. dígame, Sí, ¿qué procedimiento le aplicaron en Brasil? ¿Qué le hicieron? le pusieron una técnica que era la primera vez que le iban a usar en el Brasil, que fue inventado por alguien de aquí de Europa, pero era la primera vez que le iban a injertar una operación que se llama Rastelli. Es un tubo valvulado que le pusieron que hacía la vez de arterias pulmonares. Y le hicieron una ventriculocectoplastía, o sea, creándole un ventrículo también. O sea, el niño Aunque le dijeron, nació sin arteria pulmonar sí, y sin ventrículo. y sin ventrículo. Y Eh, más eh, después supe que ese agujero grande que se había desarrollado le hacía de aorta. Supe wow. yo, pero que después aquí en España le pusieron la aorta mecánica. O sea, el niño nació sin arteria pulmonar, Sin ventrículo y una aorta sin aberrante que no era aorta. ventrículo y sin vena aorta. Sí. Dios mío. U- Y no le explicaron en algunos casos de eso qué era la vena aorta, porque de ahí depende la vida. No, pastor, yo solamente sabía que yo solamente tenía ojos para mirar lo que Dios, y yo tenía una expectativa en Dios cada día. Yo me agiganté en Dios, varón, porque yo en aquel tiempo yo no había ido ni un instituto bíblico ni nada, pero yo estuve en una universidad de fe que cada día para mí era un paso de fe, un paso de ver a Dios moverse, de ver a Dios cómo, no, cómo está tan cercano a uno, de ver a Dios tan real. Yo tenía una convicción y una expectativa de lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer, porque yo aún no lo tenía. Yo veía el momento, yo no veía más allá. Solamente mi fe me hacía avanzar, creyendo que en las manos de Él yo estaba con mi hijo. Pero en Y así ningún me momento en Brasil le dijeron que la arteria pulmonar era la arteria más grande del cuerpo, que era la que transportaba sangre al pulmón. ¿No le dijeron eso? Para que ustedes no, pudieran pastor, entender la dimensión. no, pastor, no, solo me dijeron lo que le hicieron y que me dijeron que esa cirugía que le han hecho, no le hemos hecho para que él sea sano, le hemos hecho para que tenga calidad de vida. Él va a tener Oh, calidad de vida hasta
hasta que tenga que pasar lo que no queremos ni decirlo, me dijo, porque a mí me habló un argentino, porque como yo no hablaba portugués, me habla un argentino. Y entonces me dijo, este niño, su cirugía va, le va a durar solo, me dice, 7 años. Pero, como ellos, pues en otras palabras, como diciéndote, como no va a vivir 7 años, ¿no? Él va a tener calidad de vida. Hasta los Y 7 así fue, años. pastor. Sí, 2 meses y medio tuvimos ahí ingresado en el hospital, porque él pegó, después de la cirugía, pegó una bacteria muy fuerte, en la cual le ponían antibióticos por vía. Y me dicen, tiene un mes de antibiótico, y el Señor me había dado una fecha que salía, y no llegaba al mes de antibiótico. Y yo le digo a mi esposo, mira, el Señor me ha dicho que nos saca del hospital, ya llevábamos 2 meses y medio. Y me dice, pero todavía le quedarían como 10 o 12 días de antibiótico. Le digo, no sé, a mí Dios me ha dicho que salimos antes. Y faltando minutos para llegar a las 12 del día, de las 12 de la noche, faltando minutos para llegar a las 12 de la noche, quiso Dios que se le salga la vía por donde le metían los antibióticos. Y vinieron médicos, vinieron enfermeras, le pincharon hasta por la cabeza. Dios cerró las venas de Abraham y no pudieron meter una vía, ni enfermeras especializadas, ni médicos especializados, varón. Hermana, le dijeron que esa arteria pulmonar que le habían hecho que no crece, que solo eso hasta los 7 años. ¿Qué pasó a los 7 años? Le pusieron eso. No, Sí. a los 7 años ya Abraham, obviamente, nosotros llegamos al Perú y a los 7 años de edad Abraham empezó a faltarle el aire. Y me dijeron, uy, en mi provincia me dijeron, uy, agarró asma cardíaca. Yo en mi vida había escuchado asma cardíaca. Y yo tenía en mente que me habían dicho que lo que le habían puesto, claro, es una válvula gradual, que se gradúa, pero llega a un tope, porque esa válvula artificial no crece. Entonces, Abraham se comenzó a poner malo y volví al Instituto del Corazón y me dijo, no, acá ya no hay dinero, ya no sacamos a nadie al extranjero, ya no hay nadie, ya nadie va al extranjero. Y Abraham se puso muy malo y lo ingresaron en cuidado intensivo y me dijeron 48 horas y se va a morir. Ahora sí se muere. Eso fue mi provincia. 48 horas, Abraham no resiste, Abraham se muere. Y yo me acuerdo que para una persona que tiene relación con Dios no hay lugar que no sirva para hablar con Dios. Yo me fui al baño y le dije, Dios, dime, ¿ahora qué hago? Yo no le creo al hombre en 48. Si tú me dices que tú lo llevas, tú lo llevas. Ya había pasado 24 horas. Y en la madrugada, estando presente mi esposo, el niño estaba ahí monitoreado y yo, como a las 12 de la noche o 11, no recuerdo, pero era muy, muy de noche, apareció un campesino metido ahí adentro en cuidado intensivo, que nadie lo ha visto, solo mi esposo y mi hijo y yo. Abraham ya estaba grande, él lo había visto también. Y nos llamó a los tres por nuestro nombre y nos dijo, no teman, yo voy abriendo camino por donde vosotros tenéis que caminar. No temáis. Y agarró, se fue. Cuando le digo, nosotros nos quedamos paralizados los tres, así sin tener sentido. Cuando hemos reaccionado, le digo a mi esposo, corre, búscalo, dile quién es este, cómo ha podido entrar. Recuerdo perfectamente el aspecto de él. Y mi cuñado que estaba afuera lo siguió y dice que se evaporó. Se fue. Yo digo, fue el Señor. Y desde ahí fue que se nos abrió la puerta a nosotros. Bueno, pastor, lo operaron en Brasil y luego ahora había que sacarlo para España. Fue que yo le dije a mi esposo, vete a España, pide ayuda. Él tenía un hermano aquí, consiguió un contrato de trabajo y vino a España. Ya estamos en España y luego en un momento de oración el Señor me dijo, dile que vaya y hable con el embajador del Perú en España. Y mi esposo me dice, no es fácil venir a Europa y hablar con un embajador. ¿Quién habla con un embajador? Le dije, pues Dios me ha dicho que vayas a hablar con el embajador. Él presentó una solicitud a la embajada y quiso Dios de una forma, porque no hay casualidades, de una forma poco común, encontrarse él por la puerta con el embajador de mi país aquí en España, en la embajada.
Y él le dijo, soy el padre del niño Abraham. Y he presentado una solicitud y le resumió rápido el caso. Y le dijo, sí, sí, lo voy a atender. Y a mí me dijo el Señor, lo van a llamar, que esté pendiente. Le digo, esté pendiente con el móvil que te van a llamar. Y en 3 días, el consulado del Perú aquí en España llama a mi esposo, la vicecónsul del Perú, Yesenia Cabeza, y le dice, hemos recepcionado su solicitud, nos ha transmitido la embajada. Ahora nosotros vamos a tratar el caso aquí en el consulado. Mira, hay tres hospitales de Madrid que quieren ver el caso de tu hijo. Tú decides. Pues como yo no conocía ni un hospital, ella me dijo, los 3 hospitales son buenos. Pero bueno, el Señor movió todo con mucho obstáculo en mi país para sacar un niño con mucho problema, porque me pedían médico acompañante, oxígeno especial, todo para poder venir yo aquí a España. Y yo no tenía ni un papel físico, todo era ayuda vía relaciones exteriores. Pero para resumir, porque hay mucho, yo he resumido mucho porque sé que el tiempo es corto, llegamos aquí a España, Dios proveyó todo. Cuando llegamos aquí a España, claro, un caso raro, no sé cómo se pusieron en contacto con la prensa de mi país, el diario El Comercio, se puso en contacto con la embajada y nos hicieron el reportaje que les he mandado. Hay 2 reportajes, no sé si les he mandado los 2. Y cuando Sí, llegamos yo aquí a creo que están España, acá. Yo creo que sí, tenemos entonces se interesó. los reportajes del periódico del Perú. Entonces, aquí Ah, también ah, televisión española de aquí de Madrid hizo un reportaje que lo tenemos en un vídeo antiguo. Mi hijo me ha dicho que lo va a tratar de pasar también en algo donde se pueda ver. Y habló el médico que lo iba a tratar. Me esperó, me acompañó el cónsul general, el cónsul adscrito y otra persona del consulado me acompañaron al hospital. Yo no fui sola, yo siempre se movió de mucha gente para que yo no esté sola. Y ellos me presentaron en el hospital. Y ahí fue cuando yo ingresé al hospital. Yo puedo decir que Dios se usó de todos los medios. Dios para bendecir a sus hijos. Él puede mover un universo entero, pastores. Le hermana, caímos en gracia. en Sí, Madrid, en Madrid, en Madrid. ¿qué Sí. procedimiento? Porque ya sabemos lo que pasó en Brasil. Ahora en Y en Madrid Madrid. llegamos, lo operaron. El médico nos dijo, mira, ustedes saben lo que hay. Esta técnica lo conozco, porque el médico quiso hablar con nosotros. Y las enfermeras me decían, es raro que un cirujano quiera hablar. Bueno, nos conoció, dijo, esta técnica lo conozco porque esta técnica lo ha puesto mi maestro, dijo, este hombre que lo puso en Brasil es mi maestro. Bueno, me dijo, pero eso no quiere decir que el caso no es complicado, el caso es muy complicado y ustedes saben lo que hay. Lo operaron a Abraham. Abraham fue operado y le recambiaron, hicieron un recambio de ese tubo valvular que le pusieron a Abraham. Porque Le ese era pusieron el un que le habían tubo puesto era hasta 7 años. solo para 7 años, no había sido puesto para más años. Y entonces, pastor, le cambiaron el tubo y con muchas complicaciones, pero Dios se manifestó, tuve el apoyo de mi iglesia siempre, primeramente de Dios, de mi pastor Ramón, que nunca me soltó, de toda la congregación orando ahí en el hospital lleno de gente, y Abraham, con muchas horas de cirugía, con muchas hemorragias, Dios nuevamente lo sacó en victoria a Abraham de ese lugar y Abraham salió. Pero pasando el tiempo, pastor, Abraham se le vuelve a complicar. Abraham, Recuérdeme, hermana, el diagnóstico completo, ya el ahora de diagnóstico su viaje a Madrid. es troncus arterioso común tipo 1. Aquí en Gregorio Marañón le cambiaron esa prótesis que le pusieron allá en el Brasil. Acá le hicieron un recambio de conducto pulmonar. O sea Aquí en que España. para nosotros, los que no conocemos mucho del corazón, porque no somos cardiólogos, él tenía el músculo, pero al músculo le faltaba todo lo que hace, todas las partes que hacen que sea un corazón. Sí, pero el músculo que él tenía, el cirujano, el jefe de cardiopatía en Perú, me enseñó mi dedo, me dice, pon tu dedo. Yo puse así mi dedo, me dice, eso es lo que él tiene de corazón. Wow. Un dedo.
Un Eso. dedo, me dice. Y, Por eso es que él me decía, por eso él me dijo, ¿qué le llamo? Él le puso Dios en una flecha. pero entonces, a decir verdad, todos los médicos de Lima, de Brasil, de España, de Perú, todos esos médicos tenían razón a decir que el niño no podía vivir. Sí, pastor, O todos sea, ellos decían, científicamente no podía vivir. no, científicamente el hombre lo condenó, varón, pero bendito Dios, aquel Dios que nosotros creemos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, a ese Dios yo le creía siempre. Sí, Yo le pero yo decía, digo, Señor, mi hermana, yo le digo, sí, científicamente no podía vivir porque no, no tenía arteria pulmonar. Hubo que ponérsela artificial. No tenía ventrículos. Las venas, le faltaban las venas. una aorta que no era aorta. Una aorta, una arteria aorta. De ahí, del funcionamiento de la aorta, depende la vida. Y él no la tenía. La tercera cirugía en España fue que le implantaron una prótesis aórtica mecánica. Wow. Yo creo que tenemos un Sí, corazón. Déjeme ver, Josué, mira a ver. Yo creo que tenemos un corazón para que, a ver si podemos entender el caso mejor. ¿Lo tiene, Josué? Un segundito. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Para que se vea bien qué es la vena aorta. Mírenla ahí. Esa vena aorta, esa roja grande que se ve ahí. Entonces, mire lo que es la arteria pulmonar. Mire lo que es. Eso no estaba. Miren lo que es el no, ventrículo. Tampoco estaba. Entonces, había una situación que era lo que hacía que la ciencia dijera que no podía haber vida. O sea que en ese sentido yo digo, ellos tenían razón. Lo que pasa es que ellos no metieron a Dios en el juego. Y Dios fue que le dio ese hijo a usted. Es mi hermana. pero la ciencia, pastor, se trastornaba cuando veía a él. Cada vez que Claro, lo veían le claro, aplaudían. claro. Y lo miraban y se quedaban pensando. Yo lo veía a los médicos muy pensativos cuando lo miraban a él. Yo lo miraba como que no entendían nada. Claro. Cuando él tuvo una hemorragia grande y oramos todo y Dios lo paró al instante, ellos no se lo creían. Para la ciencia ha sido un sin pensar. Y cada vez que llegábamos con él lo aplaudían. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué aplauden? Y me decía, está vivo, está vivo. Wow. A él le equiparon un departamento especial en el hospital de Gregorio Marañón de pediátrico, que ahí solamente atienden hasta 15 años o 12 años, pero a él lo tuvieron hasta los 20 años ahí, no querían soltarlo porque me decía, aquí lo estamos controlando. Lo soltaron al hospital mayores del mismo hospital, porque ya todo el implemento de él le quedaba pequeño, porque era obviamente un hospital de niños. Y ya me dijeron, ya hemos hablado con los especialistas del hospital para mayores y él va a pasar para allá. Pero nosotros vamos a tener siempre contacto con los médicos ahí. Él sigue muy Finalmente, controlado. finalmente pudieron salir del hospital en Madrid. Sí, no, le han hecho otra cuarta cirugía hace 2 años. Le implantaron un DAI, San Jude monocameral se llama. Wow. Lleva un desfibrilador, lo lleva implantado él. Aquí yo le enseñé ese día, donde lo lleva implantado aquí en el lado del corazón, la parte de arriba. Él adentro lleva un desfibrilador dentro de él, que está monitoreado con un router ahí en la habitación. El router Y está lo en la controlan, habitación. sí, lo controlan de ahí todos los martes, lleva el control del desfibrilador que lleva puesto. Hermana, Por pero sí, ellos dicen por sí vaya a ser otro paro, otro infarto, y eso le da los remesones que puede darle, según ellos, pero yo confío en mi Dios que no habrá otro porque en el nombre de en Jesús. pandemia a él le dio un infarto y Le murió. dio un infarto en pandemia, sí, Y murió y lo resucitaron. sí, pero con el desfibrilador que ellos trajeron, ¿no? Abraham está diciendo que Y sí. ¿Qué tú quieres decir, Abraham? 3 infartos. Así como, no, no,
Le dieron 3 veces, le dieron esa descarga eléctrica a los médicos, que vino una ambulancia UBI, que quiso Dios que en menos de 5 minutos tardara y llegaran y le pusieron rápido 3 veces la descarga y se lo llevaron. Me fui con él, obviamente, en pleno pandemia. No pero Abraham sabe que murió y lo resucitaron, Abraham. Sí, sabe él, sabe él. Sí. Completamente yo estaba en mi habitación casi ya muerto ya. Sí. Estaba casi muerto. A lo cual los cardiólogos, los cirujanos que han estado conmigo en la UCI, me decía, si los compañeros no hubieran venido hace como 2 minutos a tu casa, tú ya estabas completamente muerto. Wow. Es un milagro que tú estuvieras aquí hoy con nosotros. Wow. El corazón que tiene Abraham, entonces, ¿cómo podemos definirlo? O sea, si le dijeron que era... Sí, siga. Si le dijeron que lo que tenía era una telita de corazón, o mejor dicho, de músculo, porque no le faltaba todo lo que hace que el corazón funcione. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir que el corazón de Abraham? No, ahora aquí en el hospital, obviamente en sus controles anuales, porque ahora ya, gracias a Dios, lleva controles anuales. Esta última revisión que le han visto, me han dicho que no hay ni una diferencia de la revisión de hace un año atrás que ha habido. Todo se ha mantenido, dicen ellos, pero yo sé que Dios es el que controla toda la vida de Abraham. Ahora, ellos me han dicho de que él tiene ahora como un globo inflado. Me dice, usted infló un globo, pero a la máxima potencia. Ese es su corazón de él. Es una bomba de tiempo, me ha dicho. Oiga esto, hermana. Un globo inflado. Pero a esos globos que cuando ya no le entra más oxígeno, ahora es eso lo que él tiene adentro. Con una vena aorta mecánica. Sí. Su tubo valvulado pulmonar reconstruido. ¿Es así? Sí. Su ventrículo plástico, injerto artificialmente del ventrículo interno. ¿Eso es así, hermana? Sí. No, la ventriculoplastía, no sé a qué le llaman. Yo creo que es un injerto de un animal, ¿eh? Okay, o puede ser membrana de un animal. Yo creo que más suena que creo que en su momento, no recuerdo muy bien, que me dijeron que era de un animal, que me han hecho ese injerto de eso, ¿no? Y en un momento le dijeron que le había dado una cardioplatía. No, ellos me dijeron cardiopatía compleja, me dijeron en el Perú, porque no sabían muy bien ni darme un diagnóstico completo, ¿no? Una cardiopatía compleja, me decían ahí en el hospital, ¿no? En Perú. Yo busqué que una cardioplatía es la parte que es lo que trastorna el desenvolvimiento normal del corazón. Imagínese usted si tenía la ciencia razón al decir que Abraham no podía vivir. No podía vivir en la realidad. Aún aquí en España, varón, aún aquí en España, aún con toda la tecnología adelantada que hay que reconocerlo, buenos hospitales, aún así ellos no saben qué va a pasar con Abraham. Hoy día, Abraham tiene 28 años. Va a cumplir 29 el 5 de julio, por la gracia de Dios. Y él es un hombre que desde que tiene uso de razón, él trabaja para Dios. Él está comprometido en la obra de Dios. Le he inculcado los principios bíblicos. He discipulado a mi hijo. Él está ahora trabajando. Es un miembro activo en la iglesia Buenas Nuevas con nuestro pastor Ramón. Tiene un programa. Perdóneme, hermana, que la interrumpa. Perdóneme que la interrumpa. Usted dijo que iba a explicar lo que Dios le dijo que quería decir hemífero. Pasaron los años, yo había viajado a Argentina
Y yo ya no había preguntado porque como ya todo lo que yo preguntaba nadie sabía nada, habían pasado los años. Yo estaba en Argentina y en unos 3 días de ayuno que hubo en la congregación donde estaba congregándome, vino el Espíritu a hacerme acordar si aún quería yo saber que era hemífero. Uy, yo dije, madre mía, ay, Dios mío, sí, dije yo, sí. Y me dijo, pero primero me dijo, es que tú habéis ido a preguntar a alguien que no te podía dar el significado, porque fui yo quien te lo di. Y yo dije, ay, primero yo le pedí perdón al Señor, le dije, perdóname, perdona. Y él me explicó cómo explica un maestro a un niño. Me dice, yo le había juntado todo, hemífero, yo había juntado hemífero, y él me lo separa. Me dice, en mis fero. Claro, yo lo había juntado toda la palabra, yo decía hemífero. Por eso mi esposo me decía, seguro mamífero, no hemífero. Entonces, en es en, mis es mis. Así mismo como le estoy explicando, me lo explicó el Espíritu. Y fero me dijo, es fuerza y poder. Yo no sé en qué idioma, en el idioma de Dios me lo dijo, fero es fuerza y poder. En otras palabras, lo que él me estaba diciendo, que el hijo que venía se iba a sostener solo por su fuerza y su poder. Por el Aleluya. poder del Espíritu O Santo. sea, eso se lo dijo el primer día que le dijo que El estaba día que embarazada. ese primer día me lo O sea, dijo. del Y desde primer ahí día le dijo, el niño se va a mantener en mi fuerza. Y en mi así ha fuerza, en mi sido. poder, pero yo no lo supe, varón. Y así ha sido conforme Dios me lo había dado. Y aquí lo tengo siempre. Cuando yo lo veo, digo, Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ahora, yo no le puedo decir cuánto tiempo va a vivir Abraham. No, 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 Como Dios lo tampoco sabe. ni tampoco te puedo decir cuánto tiempo voy a vivir yo. Solo sé que Él vive por la gracia y la misericordia de Dios. Y también sé que mientras viva, Él va a servir a Dios. Va a seguir Amén. sirviendo a Dios. Hoy día Abraham trabaja en un programa, usted acaba de decir. ¿Cómo Sí, se llama el pastor. programa? Este programa Dios le puso en el corazón en Déjeme que él lo Argentina. diga. Déjeme que él lo diga. Abraham, ¿cómo se llama? Sí, Randy. Eh, transformado por Dios. Transformado por Dios. Así se llama. ¿De qué trata, hermana, ese programa? El programa trata, pastor, de que invitamos a todas las personas que han sido cambiados y transformados por el poder de Dios, personas que estuvieron en unas situaciones muy complicadas, muy difíciles. Dios los ha sacado de un mundo bastante duro, complicado, de un mundo bastante difícil, y el poder de Dios fue y los rescató, y ahora ellos dan testimonio, sirven a Dios, Wow. llámese pastores, llámese líder, llámese cantante, llámese predicadores, llámese Productores. productores que están por toda esta zona, o también de otros países que se conectan. Desde los Estados Unidos también ha habido testimonio Ese programa lo inició Abraham. Sí, pastor, Dios le puso en el corazón, Él es el que creó este programa, Él es el director en este programa, tiene mucha gente, hombres de Dios a su lado que lo apoyan muchísimo, con mucho amor apoyan este trabajo en la casa del Señor, y aparte trabaja también en la transmisión de las redes sociales de nuestra iglesia. Y Abraham recuerda, o no sé si ha pasado, ¿tuvo alguna conversación con Dios para iniciar ese programa? Sí, ¿O le dijiste sí. algo a Dios para iniciarlo? Yo lo que yo hice cuando he tenido la idea, y hablé a mi amigo que es hoy en día el líder de la agrupación de la iglesia. Yo le hablé a Dios diciendo que si fuera su voluntad que este eh, que este espacio sea visto por miles de personas, Para que sean transformados. para que sean transformadas, y así que ellos puedan ver la transformación de cada persona que necesita a Dios. Entonces que Él lo haga Realidad. realidad, este formato, este proyecto, a lo cual si eran nada más para una persona,
yo lo dije a mi manera, ¿no? Que yo en la vida no iba a hacer más cosas porque estábamos viendo cosas, preparando el guión, porque yo no sabía ni escribir ni guión, Dios le Wow. no enseñó sabía a nada, escribir guiones. Dios le ha puesto no, una gracia porque los contactos lo hace él. no sabía escribir guiones. Yo veía televisión ahí de cotilleo, de esos que imitaban a famosos del mundo. Y yo siempre Él decía anhelaba eso, diciendo, eh, ellos están haciendo, cosas para el mundo. están en Taipei ahí peleando, cosas Wow, wow. que lo ven, perfecto, pero no podían ver Programa efectivo. un programa diferente que hable de Dios, que hable de la Wow, wow. palabra, la fe, que hable de la salvación. Entonces, un día cuando mi pastor Ramón Arias estaba predicando en el culto, él motivó a los jóvenes diciendo que hay que hacer cosas, hay que hacer para seguir motivando a jóvenes que no conocen a Dios, que se han apartado o están en la cárcel o están en el hospital. Entonces, con esa palabra que él dijo en el culto, mi mente ya estaba pensando, Gloria a ya Dios. estaba pensando. Gloria a Dios. Mira, Abraham, definitivamente que tú eres un milagro. Tú eres un milagro. Porque acabamos de ver que tú de corazón lo que tienes es un globo lleno de cosas que el hombre ha hecho. Claro está, Dios le ha dado la capacidad al hombre para hacer lo que ha hecho. Porque para recordar, tú no tienes arteria, naciste sin arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, yo tengo una definición aquí que dice que es la arteria más grande del cuerpo que transporta la sangre del ventrículo derecho a los pulmones. Tú naciste sin vena y las venas son los vasos sanguíneos que transportan sangre desde los tejidos y órganos al corazón. O sea que tú no tenías eso. A ti te naciste con una cardiopatía y eso es, la cardiopatía lo que hace es que trastorna la estructura normal del corazón. Son alteraciones estructurales del corazón desde su nacimiento y no hay método quirúrgico que pueda corregir eso. O sea que con tanta razón tú tienes para tú servirle a Dios, porque tal como el Dios le dijo a la hermana, tú naciste así para depender de el poder y la fuerza de nuestro Señor. Yo quiero en este momento decirle a la ciencia lo siguiente, y sobre todo a los médicos, que son los que a través de la ciencia hablan y hacen. Y yo quiero que realmente esto se entienda, los médicos entiendan, la ciencia no está autorizada a ponerle límite a la vida. Eso es lo que hemos visto. La ciencia no está autorizada a ponerle límite a la vida. La vida es Dios. La vida es Dios. Él dice, yo Aleluya. soy la vida. Yo soy la vida. Y quien da la vida es Dios. Y quien quita la vida es Dios. La Biblia dice que Él ha puesto límite a la vida. Y le ha puesto una hora de la cual el hombre no pasará. O sea, el único que puede poner límite a la vida. Ese es el grave error que a veces se comete cuando dicen, no, va a vivir 2 horas, 3 horas, 3 meses, 2 meses, 1 año. Es un error. El único que sabe cuánto va a durar una persona con vida es Dios. El único. Y nadie puede quitar la vida,
ni dar la vida. Solo Dios puede hacerlo. Así que esta es una reflexión que queremos dejar en este día para que la ciencia aprenda que tiene límites. La ciencia tiene límites. Según la ciencia, Abraham no podía vivir. Según Dios, sí podía vivir. Hoy tiene 28 años para cumplir 29 y la ciencia dijo, después de nacer, que no iba a durar 24 horas. Entonces, esto es para reconocer el poder, la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, los límites de la ciencia y el poder de Dios que no tiene ningún límite. Queremos darle gracias a Dios por la vida de Abraham, gracias a Dios por la vida de María, porque María es la gran sierva que tomó la palabra de Dios y le dijo, te doy un hijo, está embarazada, sin ella sentir que estaba embarazada, y se hizo un control de parto, de embarazo, sin saber, creían que estaba loca, sin embargo, ella estaba creyéndole a Dios. Le decían, no lleve el niño a ningún lado, pero ella estaba creyéndole a Dios. Que Dios te bendiga en este día, todo el que escucha, el que ha escuchado, este podcast. Que Dios te guarde y a los médicos, que Dios los ayude cada día más para que puedan seguir brindando el servicio que ofrecen con mucha entrega, muy sacrificial. Pero fíjese cómo los médicos al final han sido usados por Dios para hacer todos estos procedimientos y que Abraham hoy pueda estar con nosotros y que el mundo se haya interesado por su caso, por ser un caso tan raro como se ha definido. Los hospitales del mundo se interesaron por él, donde primero estuvo Brasil participando y luego estuvo un hospital de Madrid. La hermana no tenía recursos, Dios le proveyó todo, al punto que ella devolvió recursos al Estado del Perú de lo que le sobró, ¿verdad?, en esos tratamientos que el Perú, porque debemos reconocer que también el país la ayudó. Las autoridades la ayudaron, el embajador la ayudó y tenemos que reconocer, en Madrid la ayudaron de una manera especial. La iglesia de Brasil la ayudó de una manera sobrenatural, porque ella se apareció sola, sin nadie, y la iglesia la tomó para ella, no la dejó sola. Dios estuvo abriéndole todo tipo de puertas. Alabamos al Señor por eso. El país del Perú se interesó en el tema, publicaron los medios que el caso de Abraham, ustedes me mandaron los artículos y yo lo vi como en Perú se resaltó el caso de Abraham. Así, amada María, amado Abraham, que Dios me lo guarde, que Dios me le bendiga. Su vida está en la mano del Señor, su familia está en manos del Señor y lo más importante, en todo este proceso, ustedes dos, su papá, nunca han dejado de servir al Señor, nunca han dejado de estar en la iglesia, nunca han dejado de estar dándole la honra y la gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga en este día. Abraham, te amamos. Dios bendiga, pastor. Gracias. Muchas gracias por aquella entrevista y que sirva para fortalecer la fe de aquellos que están pasando situaciones parecidas o de enfermedades, que confíen en Dios, que nuestra vida está en la mano de Él. Amén. No en la determinación de un hombre, sino en lo que el Padre diga, en el nombre de Amén. Jesús. Dios le bendiga. Dios bendiga, varón. Dios bendiga. Chao. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tener luego al doctor Cosme Ventura, cardiólogo, para que él nos dé el puntillazo final de este testimonio.
Un fuerte abrazo.